Oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Las naciones se han hundido en un foso que hicieron, en la red que escondieron su propio pie quedó prendido. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Los impíos volverán a Seol, o sea, todas las naciones que olvidan de Dios. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon temor en ellas, oh Señor. Aprendan las naciones que no son más que hombres. Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Esperanza en lo Invisible. Ya después de varias semanas, ¿cierto? Que no hemos hecho un programa, estamos de vuelta, estamos obviamente en este contexto en vivo, vamos a estar hablando de temas de política. Recién empecé el programa leyendo una porción del Salmo 9, el domingo en el Día del Señor en nuestra iglesia. Estábamos leyendo juntos con los hermanos este salmo y me llamó mucho la atención porque justamente era domingo de elecciones acá en Chile, ¿cierto? Y este salmo de manera tan directa, ¿cierto? Hablando de lo que pasa a las naciones que se olvidan de Dios. Y bueno, este tema de la política, obviamente por el contexto, por lo que ha estado pasando en nuestro país, ha sido muy relevante. Todos han estado hablando de política de una manera u otra, mucho interés, muchos ven estas elecciones que pasaron como momentos muy históricos e importantes en esta nación de Chile, cuando consideramos todo lo que se viene arrastrando especialmente desde el año 2019, octubre del 2019, con el estallido social y toda esta transformación que muchos están buscando en cuanto a una nueva constitución y todo lo demás. Entonces, muchos han visto con interés estas elecciones y ha sido un tema bastante controversial. ¿Para qué mencionar todo lo que ha significado el tema del COVID, el tema de las restricciones y todo lo demás que no solo está pasando acá en Chile, sino en todo el mundo? Ahora, obviamente, en estos tiempos eh, es muy importante como cristianos eh, poder calmar las pasiones un poco y mirar lo que está ocurriendo desde una cosmovisión cristiana y considerar eh, cuál es nuestro deber como hijos de Dios en medio de estos tiempos y cómo debemos mirar, ¿cierto?, el espectro político. Para muchos evangélicos, o por lo menos esto es lo que se intenta presentar, el tema político es un tema que no deberíamos ni siquiera tocar. De hecho, es algo, en el mejor de los casos, irrelevante, no es suficientemente espiritual los temas políticos. Y, eh, y si es que hay alguna relevancia, tenemos que recordar que el cristianismo no tiene una posición política y por lo tanto no podemos catalogar de bueno o de malo. No, al final, la política para muchos evangélicos tiene el mismo peso moral, ¿cierto? Votar por derecha o por izquierda, como ir a una tienda de helado y escoger helado de chocolate o helado de vainilla. A algunos les gustará de chocolate, a algunos de vainilla, pero al final no son temas importantes, no son temas sobre la cual debería haber alguna división o algo por el estilo. Ahora, yo diría que es una postura bastante común
en el contexto evangélico, pero me parece que no es una postura que tiene una, que finalmente se puede sostener a largo plazo, porque los temas políticos finalmente son temas morales. Y si son temas morales, ¿cómo Dios no va a estar involucrado en la política? ¿Cómo Dios no va a tener algo que decir en su palabra en cuanto a estos temas políticos? Aparte, cuando lo consideramos muchas veces, la separación entre lo que es político y no es bastante artificial, porque finalmente la política hace político temas en cualquier momento, en un sentido. Me gustó hace tiempo el comentario, ¿cierto? Un tweet que comentó el doctor Andrew Sandlin, y está en inglés, pero lo voy a poner igual ahí en la pantalla, y lo voy a traducir. Dice, si tu iglesia se rehúsa a pararse de manera firme en cuanto a la vida humana que está por nacer, perdón, si tu iglesia se rehúsa a tomar una postura firme en cuanto a la vida humana que está por nacer, o sea, en cuanto al aborto, en cuanto a la ética sexual cristiana, en cuanto a principios cristianos de economía y de mercado, y dando la razón que estos son temas políticos, deberías esperar que temas como la inspiración de las escrituras o la Trinidad o la salvación por medio de la gracia no se vuelvan políticos algún día. Y creo que lo que dijo acá el hermano es bastante claro lo que está apuntando. Es que no porque designamos algo y lo ponemos en la cajita político, de alguna manera se escapa del señorío de Cristo. De alguna manera lo hace neutro o lo hace algo sobre el cual Dios no tiene una opinión. Y más que una opinión, Dios no tiene un mandamiento, y finalmente a través de lo que Dios ha revelado, eso le da instrucción a su pueblo en cuanto a estas cosas. Entonces, bueno, yo hice un post, ¿cierto? Después de ver, ¿no?, las elecciones, o perdón, el último debate antes de las elecciones, que fue bastante agitado, ¿cierto? Todo en ese contexto. Y bueno, ese post dio muchas vueltas, y el punto central de lo que yo estaba escribiendo ahí era justamente atacar este mito de la neutralidad, esta idea de que, bueno, no importa de qué color político eres, todos somos hermanos. Esa actitud finalmente es un cáncer en la iglesia, porque claramente si la política tiene que ver con la ética, no puede ser algo neutro. Y en ese debate para mí había un momento que, como mencioné en el post, fue tan clave cuando tomaron, cierto, como ejemplo este libro Nicolás tiene dos papás, que promueve la familia, entre comillas, inclusiva, la familia gay y todo lo demás como algo totalmente normal, aceptable y igual de valioso y bueno que cualquier otro diseño de familia. Y el punto de ese libro finalmente era inculcar estas ideas en niños ya básicamente de los más pequeños, podríamos decir. Y le preguntaron derechamente a los 5 candidatos que estaban ahí, si ellos incorporarían, promocionarían eso, lo harían parte del programa de educación si ellos salieran electos. 4 de los 5 se peleaban para demostrar cuál de todos estaba más comprometidos con esa agenda valórica, o podríamos decir desde una perspectiva cristiana, agenda antivalórica. Solo un candidato dijo lo contrario. Entonces eso obviamente es solo un punto, pero me parece bastante significativo en cuanto a dar una indicación de qué sería una visión
cristiana en cuanto a la política. Eso es un tema que no podemos dejar pasar. No es menor qué es lo que se está enseñando de manera obligatoria a los niños de Chile, ¿cierto? Bueno, muchos intentan ignorar eso, muchos lo intentan poner a un lado. O decir que hay temas más importantes. Y bueno, podrían haber temas más importantes, pero lamentablemente muchas veces esos temas más importantes de justicia, según ellos, terminan simplemente repitiendo los valores anticristianos del mundo, los valores revolucionarios, los valores colectivistas. Y bueno, vamos a entrar un poco en algunos de estos temas. Entonces mi idea en este tiempo es, es bastante relajado en el sentido de que tengo varios comentarios que hicieron personas, algunos respondiendo a ese post, otros comentarios simplemente que surgieron en esos días, en ese contexto, y quiero ir mostrándolos, ¿cierto? Y respondiendo un poco a lo que es presentado, a las ideas, porque y yo lo tomo como manera representativa, porque muchos de estos comentarios expresan ideas que son bastante comunes. Y bueno, como mencioné en el post, yo veo algo importante ocurriendo en este tiempo en Latinoamérica. Veo muchas personas, muchos evangélicos, quizás hasta por primera vez, involucrándose más en estos temas políticos y viendo una necesidad de participar y de levantar la voz, quizás en una manera que no había ocurrido antes. Y creo que es muy importante si esto va a ocurrir y me anima mucho este mensaje. Muchos están asustados. ¿Cuántos artículos salieron cuando ganó Bolsonaro en Brasil del peligro, ¿cierto?, de los evangélicos en la política y todo lo demás? Muchos están asustados por eso. Ahora puede ser por diferentes razones. Muchos están asustados porque su plan o su plataforma revolucionaria realmente no es lo más atractivo para estos evangélicos. Y por lo tanto los empiezan a ver como enemigos políticos para lograr sus metas. Y bueno, voy a estar comentando en esto. Obviamente también dejo abierto ahí en los comentarios si tienen alguna pregunta o quieren mencionar algo. Ahí también voy a intentar leer los comentarios que van poniendo durante el programa. Y bueno, vamos a ver el primero, que quizás es uno de los representa uno de los puntos más comunes que escuchamos por ahí. Y bueno, esto fue un comentario un poco irónico de Pedro Aguirre. Dice: no sabía que Dios era de extrema derecha, o será que algunos se turbaron, como dicen los hermanos pentecostales. Bueno, y esto finalmente tiene que ver con un refrán bastante común: Dios no es de derecha ni de izquierda. El cristianismo no es ni derecha ni de izquierda. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no estamos preocupados por estas cosas terrenales, sino por un reino celestial y todo lo demás. Ahora, hay un problema importante con esto. Ahora, primero, el lenguaje de derecha y de izquierda se vuelve un poco elástico, podríamos decir. ¿A qué específicamente te refieres con derecha y con izquierda? ¿Y a qué te refieres especialmente con ultraderecha? Bueno, yo creo que por razones históricas hablar de ultra, mega, hiper derecha es totalmente absurdo. Porque para empezar, ¿de dónde viene este lenguaje de derecha e izquierda? Viene de la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, ¿cierto?, en la asamblea habían personas que se sentaban al lado derecho y al lado izquierdo. Las personas que se sentaban al lado derecho, bueno, o las personas que estaban sentadas al lado izquierdo eran los revolucionarios, pero más extremos,
los revolucionarios que querían quemar todo y matar a todo y empezar de nuevo. Robespierre y todos los demás ahí eran los más extremistas, podríamos decir. Ahí después al lado derecho también eran revolucionarios los que estaban sentados ahí, pero eran revolucionarios un poco más moderados. Eran revolucionarios que sí querían llegar a las mismas metas que los de izquierda, pero hacerlo más lento. Querían tomárselo con calma. No querían reventar todo, quemar todo y que iba a florecer algo hermoso de las cenizas. Querían ser un poco más gradual y moderado en este proceso de transformación. Pero lo importante, querían esa misma transformación. También hay que recordar eso. Ahora, en ese contexto, tanto la izquierda como la derecha era anti-Dios, era anticristianismo, era totalmente revolucionario en ese sentido. Y en ese sentido, la única diferencia entre la derecha y de la izquierda, querían lo mismo, pero un lado no estaba dispuesto a hacerlo tan rápido, de manera tan severa como el otro. Y en ese sentido, si tomamos esa definición, bueno, en primer lugar, lo de ultraderecha queda totalmente, es ridículo, es como decir ultramoderado o ultraconservador. Es contradictorio usar ese lenguaje, porque la característica de ser de derecha o conservador o moderado es justamente no ser extremo, es justamente decir, ¿sabes qué? No queremos ir tan rápido. Entonces, en ese sentido era hablar cuando la gente te dice ultraderecha y todo lo demás, finalmente es un lenguaje sin sentido. Al final, porque la izquierda por definición es extrema, es revolucionaria, y la derecha por definición quiere ir más lento en cuanto a estas cosas. Ahora, desde una perspectiva cristiana, tanto la derecha como la izquierda en ese contexto francés era una abominación. Entonces, si eres un rebelde que quiere quemarlo todo mañana, o eres un rebelde que lo quiere hacer lento, porque no era solamente una rebelión en contra el rey, ¿cierto? ¿Se acuerdan del lema sin dioses ni maestros? En ese sentido, no era solo en contra del rey, era en contra Dios también, era en contra de la iglesia y tantas otras cosas. Entonces, desde esa perspectiva, los dos estaban mal. Pero, obviamente, cuando las personas nos ven desde su visión binaria, derecha-izquierda, el cristiano, por definición, va a caer en el lado de la derecha. Porque la revolución y la izquierda revolucionaria de ninguna manera representa el cristianismo. De hecho, en gran manera podríamos decir que la fe revolucionaria era una rebelión en contra de la cristiandad, en muchos sentidos. Entonces, sí, para muchos, ¿cierto? Si vamos a simplemente aceptar el lenguaje que la jerga común, extrema derecha, si tú tienes valores cristianos, vas a ser tildado de extrema derecha. Aunque no tiene sentido el lema, es así. Entonces, por lo tanto, un cristianismo de izquierda como tal es totalmente contradictorio, ¿cierto? Y eso nos lleva también lo que dijo otra persona acá, Reinhard Fuentes, dijo lo siguiente, me hizo el comentario, no existe el voto evangélico, ¿cierto? Eso también es algo que escuchamos. Porque claro, los evangélicos no tienen solo una visión, no existe el voto evangélico. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, en un sentido sí, pero va a depender cómo definimos evangélico. Porque si definimos evangélico simplemente de manera, no sé, tribal o sociológico, o sea, personas que alguna vez fueron parte de una iglesia evangélica o que tienen padres evangélicos que le dieron nombres evangélicos y crecieron en ese contexto,
si vamos a hablar, considerarlo de esa manera, entonces claro, hay de todo, literalmente de todo, bajo esa bandera de evangélico. Pero si lo consideramos de manera confesional, si lo consideramos de manera histórica y si lo consideramos de manera bíblica, o sea, que la Biblia es finalmente lo que define, es el punto final para el cristiano en el sentido de definir temas morales y éticos, entonces no hay, en ese sentido no es que no exista un voto evangélico. O sea, una persona evangélica nunca va a votar para el aborto, para aprobar el aborto. Una persona evangélica nunca va a votar, ¿cierto?, a favor del matrimonio homosexual, nunca va a votar, ¿cierto?, por un montón de temas de ese tipo. Y la verdad, en esos puntos hay incluso un consenso en el mundo evangélico. No es como nada de lo que he dicho ahí es como extraño. Ahora, en otros temas, quizás no hay tanto consenso, especialmente en temas de economía, en temas del rol del Estado. Y yo creo que es lamentable ese punto. Yo creo que bíblicamente debería haber más consenso, pero que lamentablemente son temas que por diversas razones la Iglesia no ha tocado en profundidad y por eso también en la situación, ¿cierto?, de esta elección actual, donde se nos presenta dos opciones acá en Chile entre Boric, que es el candidato de la izquierda, es el candidato apoyado por el Partido Comunista, el Partido Socialista, entonces todo este sector eh, de izquierda, y por otro lado tenemos a Kast, que, bueno, muchos dicen que es la ultraderecha, pero en realidad representa más que nada, podríamos decir, una visión liberal clásico, minarquista, un Estado austero, Estado pequeño, reducir impuestos, libertad individual, achicar el Estado, todos esos son los elementos que serían su postura, ¿cierto? Ahora, en ese sentido, eh, muchos intentan a tratar esas ideas como si fueran ideas extremistas, pero la verdad que son ideas extremadamente moderadas. Incluso dentro de ese tipo de perspectiva, Kast es extremadamente moderado y no tiene una visión muy radical en cuanto a esas cosas. Y es simplemente, yo personalmente lo consideraría, o sea, centro derecha, personalmente, pero dado a que, y esto es algo muy común en el contexto de Chile y muchos otros países, todo ha girado hacia la izquierda, entonces ahora alguien que antiguamente sería de centro derecha, ahora es visto como la extrema derecha y todo lo demás, más allá de los eslogans políticos. Pero bueno, como mencioné, este tema del Estado, del rol del Estado, es uno que los evangélicos tienen que afrontar, porque en este punto hay muchos evangélicos que eh, finalmente están diciendo, sí, ¿sabes qué? Me alegro que Kast esté a favor, ¿cierto?, de no enseñar la agenda, ¿cuál sería la palabra? La agenda LGBTI en los colegios o la ideología de género. Estoy feliz que Kast, ¿cierto?, valora la familia y esto y lo otro. Ah, pero esos otros temas, ¿cierto?, de ayudar al prójimo, de bajar los impuestos. No sé si estoy de acuerdo con eso. De hecho, una hermana me escribió algo muy similar. Dice, comparto mucho con tu post y de que Kast afirmó de que los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos y que las familias deben ser entre hombre y una mujer. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando lo interpelaron por otro punto de su programa donde se les daría preferencia para vivienda a las mujeres que están casadas y también que quiere eliminar el ministerio de la mujer
bajar los impuestos. Por lo que yo sé, los países desarrollados van subiendo los impuestos. Y Chile apunta para eso. Y también otras cosas de su programa, los cuales no dejaron de hablar ni de desarrollar sus argumentos porque estaban todos en contra de él. Con esos puntos yo no estoy de acuerdo y de verdad que se hace súper complejo elegir. Los otros candidatos no nos representan para nada como pueblo cristiano, que se supone que no deberíamos votar por la izquierda porque todos sabemos lo que pasa con esa elección. Entonces el comentario de esta hermana, ahí vemos esa tensión, ¿cierto? Por un lado, entre sus valores en temas de familia y sexualidad, y por otro lado, temas de reducir el gasto estatal, reducir los impuestos, achicar el Estado, eliminar ciertos ministerios y todo lo demás. Y bueno, ¿cómo respondemos a eso? Y yo creo que eso va a ser una pregunta muy importante para muchos, porque yo creo que su comentario representa a muchas personas. Bueno, en ese sentido, es muy importante entender la soberanía de esferas, entender que toda autoridad y poder tiene límites. Dios es soberano sobre todo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las naciones le pertenecen. Y todo dominio y toda autoridad le pertenece. Pero Dios ha delegado autoridades. Ha delegado autoridad, por ejemplo, a los padres sobre sus hijos. Ha delegado autoridad, ¿cierto?, a la iglesia, a la iglesia institucional sobre los feligreses y sobre las personas que Dios ha puesto en su cuidado. Y también ha delegado autoridad al Estado, al gobierno civil, al magistrado civil. Tiene autoridad bajo Dios. Pero esa autoridad y ninguna de las otras son autoridades absolutas, ¿cierto? Y es raro porque nosotros entendemos eso cuando se trata, no sé, de la familia. O sea, nosotros creemos el padre tiene autoridad sobre sus hijos, pero no tiene autoridad, por ejemplo, de mandar a su hijo a robar, de obligarlo a robar, y si no roba lo golpea. Eso, todos diríamos, no, eso ahí está excediendo su autoridad, no porque es padre puede obligar a su hijo a pecar de esa manera. Lo mismo con un pastor, o sea, o con un anciano en la iglesia. Hay un límite a esa autoridad y todos conocemos la historia de abusos de esos límites. Pero por alguna razón cuando llegamos al Estado, cuando llegamos al gobernante civil, pensamos, no, el gobernante civil puede subir los impuestos que quiera, puede tener todo el poder que quiere. Todo lo que el gobernante civil dice, eso es mío, bueno, se lo entregamos. Y eso es totalmente absurdo, ¿cierto? Si alguien llega a tu casa y te llega a la puerta y te dice, dame no sé, dame tu auto o dame tu televisor, y tú le dices no y saca una pistola y te lo apunta, todos llamaríamos eso robo. Pero si llega un tipo uniformado, con los papeles correctos del Estado y dice, bueno, ese televisor ahora nos pertenece, por alguna manera mágica eso ya nos deja de ser robo. Es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque bíblicamente en los 10 mandamientos vemos que uno de los 10 mandamientos es no robarás, ¿cierto? Y por lo tanto, si está prohibido robar, y no solo robar, está prohibido también codiciar lo que es de tu prójimo, entonces tiene que haber derecho a la propiedad y tiene que ser algo que no es simplemente dado por el Estado. O sea, el derecho a la propiedad no es algo que el Estado te da, el derecho a la propiedad es algo que el Estado reconoce y es algo que finalmente viene de Dios y viene de la ley de Dios en ese sentido. Entonces, cuando lo empezamos a ver de esa manera, esta idea de que los países desarrollados simplemente siguen subiendo los impuestos empieza a ser bastante cuestionable. Porque, ¿por qué un país cobraría impuestos? Hay que hacerse esa pregunta. Bueno, porque obviamente hay un aspecto legítimo donde si tiene un rol legítimo, tiene que desempeñar su rol, eso también va a implicar un costo. Y cuando un Estado busca
impuestos que están dentro de ese rol legítimo, obviamente ese es un impuesto legítimo, pero cuando el Estado se empieza a meter en cosas que no son su esfera de autoridad, no son parte de lo que debería hacer, ahí es donde se pone complicado, ¿cierto? Cuando el Estado se mete en la educación, por ejemplo. Bíblicamente, la educación no es un rol que tiene el Estado. O sea, si vamos a ser claros, el rol del Estado, según Romanos 13, es de llevar la espada, en ese sentido. Es de proteger la nación, es el rol policial y todo lo demás. Ahora, ¿qué me parece tan irónico de todo este fervor revolucionario? Es que hoy en día es exactamente lo opuesto. Hoy en día los revolucionarios quieren achicar el ejército, quieren quitarle poder a las fuerzas policiales y quieren que el Estado promueva un montón de otras cosas. O sea, es exactamente lo inverso de lo que Dios establece en su palabra. Las cosas que son legítimas del Estado se deben abolir, pero las cosas que son ilegítimas del Estado para estas personas hay que promoverlas. Entonces, desde una perspectiva cristiana, esto queda totalmente fuera de lo que es una cosmovisión cristiana, en ese sentido. Y justamente eso también involucra lo económico, porque muchos atacan esta idea de propiedad privada, muchos atacan esta idea de que se debería defender la propiedad privada y dice, otro comentario acá, ¿cierto? De Pedro Aguirre, dice, los que aman la riqueza y la libertad, entre comillas, defienden la propiedad privada porque adoran al dios Mamón. Y las cosas son más importantes que las personas. La esencia del pecado es el egoísmo, como enseñaba ahí Hamilton. Ahora, es bastante irónico este tipo de comentario, porque parece que nadie se detiene a considerar que, preguntemos en primer lugar, ¿quién está obsesionado con las cosas? ¿Quién está obsesionado con quitarle cosas a algunos y redistribuirlos? Es la izquierda. Son los colectivistas. Para ellos todo se reduce a quién está finalmente, quién tiene los medios de producción, quién está controlando y quién tiene control sobre la propiedad que ellos quieren redistribuir. Entonces, si vamos a hablar de egoísmo, si vamos a hablar de codicia, la izquierda es la visión más materialista que existe, porque definen todo en cuanto a la lucha de las clases, definen todo en relación a quién tiene qué cosas y por qué estos otros tienen más que algunos. Ese es el centro de toda la lucha de clases, en ese sentido. Entonces, ahora, obviamente la Biblia habla de amar riquezas y obviamente las riquezas pueden volverse un ídolo para un cristiano, pero eso es muy diferente a decir que, mira, ahora vamos a contratar a este burócrata que te va a quitar tu propiedad privada y la va a redistribuir para que no estés tentado, ¿no? O sea, ese no soluciona el problema, eso simplemente agrega otro pecado al tema, al final. Y esto también es muy importante cuando consideramos el tema de de la caridad, cuando consideramos el tema de ayudar al prójimo y todo lo demás, porque ese es otro argumento que surge constantemente. Pero el cristianismo está muy preocupado por el pobre, el cristianismo está muy preocupado por ayudar al prójimo, por lo tanto el Estado debería estar encargado y asegurarse de que a nadie le falta nada, el Estado simplemente le quita un poco a los que tienen harto y de esa manera todos van a ser felices y no vamos a resolver el problema de la escasez, de cierta manera. Ahora, el problema es que no importa
cuánto intentan rearmar el dibujo, sigue ahí el problema de la escasez. Sigue ahí la realidad de las diferencias entre las personas y el hecho de que las personas actúan de maneras diferentes en ese sentido y en el mercado no todo trabajo, no todo actuar es premiado de la misma manera. Hay habilidades y hay cosas que generan un mayor ingreso que otros y por lo tanto esta idea de la igualdad es no solo imposible, es inmoral. Porque, número uno, no existe la igualdad, todos somos diferentes. Y número dos, la única manera de conseguir aparente igualdad es quitándole a la fuerza el fruto de la producción de otra persona. Violando abiertamente el mandato de Dios, no robarás, y violando abiertamente el mandato de no codiciar los bienes de tu prójimo. O sea, ¿qué ejemplo más perverso podríamos considerar de personas que usan el proceso democrático, usan la mayoría para robarle a su prójimo, ¿cierto? Si nosotros todos nos ponemos de acuerdo y la mayoría decide quitarle los bienes a los que tienen más, ¿eso lo hace justo? No, para nada. Y no solamente es un tema repugnante ante los ojos de Dios, no solamente es un tema vergonzoso, todo el fundamento de esta visión socialista, sino también no funciona. Y finalmente, como dice el Salmo, las naciones terminan cayendo, ¿cierto? Las naciones se han hundido en un foso. ¿Qué hicieron? La red que escondieron, su propio pie quedó prendido. O sea, terminan cayendo en su misma trampa, porque esa gente que tiene más plata, wow, ¿quién lo hubiera pensado? También son personas bastante inteligentes que tienen recursos y saben moverlos. Y terminan sacando los recursos del país y sacando los trabajos de acá y se vuelve más pobre la nación. Ese deseo de quitarle la propiedad al prójimo termina hundiendo aún más el país. O sea, ¿ustedes sinceramente creen que una nación como Venezuela inició todo este proceso revolucionario queriendo llegar a donde están hoy día? ¿O Cuba, por ejemplo? Yo escucho constantemente, no, nosotros nunca vamos a convertirnos en Cuba, no, Venezuela, no, Argentina, no, olvídalo. Más allá si eso ocurre o no, si nosotros actuamos de la manera que ellos actuaron, ¿por qué no mereceríamos quedar como ellos, en miseria? Es un tema moral, hermanos. El tema de la propiedad privada no es simplemente un tema utilitario de, bueno, no va a funcionar el socialismo, no le vamos a poder quitar las cosas al prójimo y por lo tanto no lo intentemos. No, es un quebrantamiento de la ley de Dios, es una violación a todos los principios que Dios ha establecido en su palabra. Es realmente algo totalmente inmoral. Entonces, esa debe ser nuestra posición, debe ser algo de principios. No nos deberíamos avergonzar, por ejemplo, como cristianos del capitalismo o algo por el estilo. No deberíamos avergonzar, eso no debería ser algo vergonzoso. Eso simplemente, bueno, a todo esto la palabra capitalismo probablemente fue inventado por Karl Marx, entonces es un término del enemigo, podríamos decir, es un término de alguien que odiaba a Dios y que odiaba y buscaba en cierta manera cambiar todo el sistema y usaba de manera despectiva este término capitalismo, pero la realidad del mercado, en ese sentido, es simplemente la manera que Dios ha creado el mundo y es una realidad que es orgánica, es una realidad que puede ser muy buena en ese sentido, por una razón por la que divide el poder, quita la concentración de poder y hay un montón de actores
actuando, trabajando, esforzándose de la manera que Dios nos mandó, porque el trabajo también es un regalo de Dios, y usando sus dones y talentos, y si somos cristianos especialmente, usando sus dones y talentos para la gloria de Dios, e interactuando de manera libre, eso es algo que agrada a Dios. Y es parte de, también volviendo al mandato de dominio que Dios le dio a la humanidad en Génesis 1:28, ¿cierto? De subyugar la tierra, de tomar dominio y de ejercer dominio sobre esta tierra y usar tus dones y tus talentos en eso. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, esta idea que simplemente vamos a poder jugar un poco con la matemática, el Estado va a poder planificar de manera central las cosas y todos vamos a poder trabajar menos y todo va a funcionar. No solamente es un sueño utópico, sino que va en contra de lo que Dios ha establecido para el hombre en cuanto a su vocación y a su llamado a trabajar. Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos que vale la pena mencionar acá. Voy a brevemente ver algunos de los comentarios que han ido entrando en este tiempo. Angie Toman dice, el fundamento de la fe abandonando por las obras sociales o la búsqueda de la justicia social de una forma simple y no profunda, como el efecto verdadero del Evangelio, podría hablar un poco de eso. Sí, ese es un punto muy importante. Para empezar, cuando la gente usa una frase como justicia social, la pregunta que debería venir inmediatamente es ¿qué justicia social? ¿Según qué estándar? Porque a muchas personas le encanta citar a Amós, citar a Jeremías, pero sus estándares de justicia que promueven son estándares marxistas, son estándares colectivistas que van totalmente en contra de la ley de Dios. Entonces, obviamente, sacar de contexto esas palabras, y bueno, uno de los clásicos, ¿cierto? Lo encontramos en Isaías 32, me parece. Creo, a ver acá, a ver si lo encuentro rápidamente. Isaías 30 a ver, o quizás es 30. No, Isaías 32, donde dice que cierto, versículo 17, la obra de la justicia será paz y servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Yo me acuerdo, ¿cierto? Habían personas cuando ocurrió el estallido social, jóvenes evangélicos saliendo a las calles con esa pancarta, apoyando a los cabros ahí, tirando las molotov, y diciendo, no, básicamente nosotros buscamos lo mismo que ustedes buscan, justicia. Pero estamos empezando de estándares totalmente diferentes. Estamos, en ese sentido, la visión de justicia de estos jóvenes tirando piedras no era finalmente no era justicia, era robo. Finalmente no era comunión, no era unión, era codicia. Era codiciar lo que es de tu prójimo, lo que con la producción de su trabajo consiguió, y tú ahora piensas que debería ser para ti, porque él tiene más que tú. Entonces, cuando empiezan a decir, no, estamos todos en lo mismo, el resultado de la justicia será la paz, están totalmente equivocados. Y más encima, cuando lees Isaías 32, empieza diciendo, ciertamente un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Entonces, sí hay una conexión entre el Evangelio y la transformación social, ¿cierto? Pero va de la mano con el Evangelio y va no según los estándares de la gente que odia a Dios y de los ateos, sino según los estándares de la palabra de Dios. Y eso lo vemos claramente, ¿cierto? En las Escrituras, en Isaías también, en Isaías 2, habla de un tiempo, ¿cierto? Cuando el monte de la casa de Dios es establecido como cabeza de los montes y las naciones fluyen a Sion, hablando de que las naciones fluyen a la iglesia. Y dice que de Sion saldrá la ley o la Torá de Dios.
Entonces las naciones van a ser instruidas en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, y el resultado de eso sí es la paz, ¿cierto? Porque dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Ahora, en otros contextos podemos hablar del postmilenialismo, de la visión de que el Evangelio será exitosa en el mundo, que hemos hablado muchas veces en este canal. Pero el punto acá es que sí vendrá paz, sí vendrá justicia a las naciones, pero vendrá por medio del Evangelio y no por medio de una especie de marxismo bautizado con un poco de lenguaje religioso, ¿cierto? Cuando Isaías 42:4 dice, habla de la obra de Cristo, ¿cierto? Dice, versículo 1 dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Y más abajo en versículo 4 dice, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra justicia. Su ley esperarán las naciones. Entonces Cristo, ¿cierto?, va a establecer justicia en las naciones. Amén. Cristo va a establecer justicia. Y las naciones, las costas están esperando que llegue la palabra de Dios, que llegue el Evangelio primeramente. ¿Y qué viene después del Evangelio? Dice, ¿qué dice Mateo 28? Bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles, ¿cierto?, a hacer todo lo que os he mandado. O sea, hay una instrucción, hay un discipulado, hay una instrucción en los caminos de Dios, y eso es para el individuo, es para la familia, es para la iglesia, pero también es para la nación. Una nación que camina a la luz del Evangelio, una nación que camina en acorde con la ley de Dios. Reyes o líderes de naciones que, tal como nos dice Deuteronomio 17, están escudriñando la ley de Dios. Están buscando qué es el corazón de Dios para este tipo de situación. Estoy en una situación, no sé qué decisión tomar, voy a la palabra de Dios, voy a ser instruido por la palabra de Dios. Eso es lo que ocurre, eso es lo que transforma verdaderamente las naciones. Ahora, volviendo un poco, aterrizando un poco, volviendo a la situación de lo que estamos viendo en Chile y CAS. ¿Estoy diciendo que CAS refleja todas esas cosas? No. En muchos puntos, no. Pero en comparación con la alternativa, por lejos, CAS refleja mucho de lo que es la palabra de Dios, mucho de lo que Dios estableció en su palabra. Y lo más importante, CAS en este caso refleja una situación donde nos permite, donde protege nuestro derecho a educar a nuestros hijos, donde protege nuestro derecho a predicar el Evangelio, cosa que difícilmente va a ser protegido, especialmente el punto de los hijos, en un gobierno de corte más de izquierda, podríamos decir. Porque finalmente eso no son valores que ellos sostienen. Ellos creen que los hijos primeramente no son de los padres, son del Estado, en ese sentido. Y los padres pueden participar en algo a la medida que eso, que eso les sirva a ellos y sirva a sus propósitos, pero finalmente ellos no creen que los hijos, que Dios le ha entregado los hijos a los padres, porque ellos no creen en Dios. Ellos creen que el Estado es supremo y el Estado es el que da y el Estado es el que quita. Y ahí hay una diferencia fundamental que tenemos. Muy bien. Hermano Gerson Luis Silva Acevedo dice, es curioso que abunda en el pensamiento de la iglesia la idea que no debemos hablar de política y que no tenemos parte en ella, cuando el Evangelio se presenta a Cristo precisamente como Rey y Señor. Es más, el Evangelio se llama Evangelio del Reino. ¿Cómo se puede concluir entonces que la política constituye un área en la que la Iglesia Universal no ha de estar involucrada?
Estoy muy de acuerdo, hermano, con lo que dices ahí. Sí hay una preocupación que sí creo que es legítima, y bueno, y eso sería a que la iglesia institucional, no la iglesia universal, pero la iglesia como institución, no se vuelva simplemente una especie de oficina de campaña política, ¿cierto? Que la iglesia no estamos en el culto en el Día del Señor y bueno, ahora van a pasar adelante los 4 candidatos a dar su presentación a los hermanos. Obviamente eso no debería ser, pero no porque pensamos que la política es un tema amoral o es un tema que no tiene que ver con el reino de Dios, sino porque creemos que hay un rol específico para la iglesia y hay un rol específico para el Estado. Pero por otro lado, yo sí creo que pastores incluso, cristianos como personas, pueden hablar de política, deben hablar de política, incluso del púlpito, porque en el sentido de que la Biblia está lleno de temas políticos. Ignorar esos temas políticos no te hace neutro en ese sentido, simplemente te hace un siervo infiel. Porque si el Señor ha puesto estas cosas en su palabra, es porque hay que predicarlas. Ahora, más allá de si candidato A, B o C representa esos principios o no, por lo menos en ese caso, ya la gente que tú estás discipulando van a haber recibido instrucción de la palabra de Dios y van a poder tomar una decisión informada por la palabra de Dios en ese sentido. El gran problema que tenemos ahora, yo creo con muchos de estos temas, es que lamentablemente muchos pastores simplemente no han discipulado a su gente en estas cosas. No le han enseñado que el derecho a la propiedad es un principio bíblico. No le han enseñado que la envidia que genera el marxismo es satánico. No han enseñado esas cosas simplemente. Y después llega el día de votación y dicen a último momento, vota por este. Pero si no ha habido esa discipulado, entonces puede sonar bien, no sé, para muchos les puede sonar autoritario. Bueno, ¿y por qué debería votar por este? Sí, y ahí es donde tenemos este gran desconectar en el mundo evangélico y eso es lo que tenemos que trabajar, yo creo. Pastores tienen que ir a la escritura a saber qué es lo que enseña la palabra de Dios. No es suficiente simplemente decir, no, pero esa gente, el otro canuto y lo otro, ellos son evangelio político y nosotros rechazamos eso porque somos del reino del cielo. Tenemos que tener una respuesta ante el mundo en cuanto a ese tema. Entonces, bien, a ver, también el hermano Eduardo Solideo Gloria, creo que SDG, Eduardo SDG, dice lo siguiente. Hola, estimado hermano, le consulto qué piensa en el término mal menor, ya que se dice como cristianos no deberíamos escoger el mal ni usar el instrumento del Estado para imponer el orden social cristiano. Y algunos por eso no votan, no participan de la democracia, esperando que la providencia de Dios actúe versus participar de alguna forma, restringir el mal de un sistema que no es cristiano. Es una muy buena pregunta. Ahora, y es un poco compleja de responder en cierto sentido, porque si bien cuando nosotros vamos a los evangelios y vemos esa situación, en ese contexto no tenían una democracia representativa, no tenían una oportunidad de votar por este, votar por el otro necesariamente. Entonces simplemente estaban en una situación que tenían que lidiar con la situación tal como está. Yo creo que obviamente llega a un punto, podría llegar a un punto donde hay dos candidatos que son tan inmorales, ¿cierto? Que ninguno de las dos uno podría votar en buena conciencia como cristiano. Pero por lo general, los candidatos son una mezcla de factores buenos, factores malos. Y
tienen un acercamiento con una cosmovisión cristiana, algunos más que otros, en ese sentido. Por ejemplo, en este caso, obviamente en el caso de Caos hay cosas que me desagradan de... Bueno, y esto más que nada es respondiendo a la gente que lo ataca como si él quiere establecer alguna teocracia o algo por el estilo. No, claramente eso no es su perspectiva. Lamentablemente desde una visión eh, católica romana cree en esta idea de los dos reinos y hace esa separación, entonces cree que el sector de la política y todo lo demás es gobernado por la ley natural en ese sentido. Y la verdad eso no es tan diferente a muchos en el mundo evangélico, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Eh, entonces, sí, o sea, siempre va a ser una decisión de analizar las fortalezas y debilidades de un candidato, pero escoger, ¿cierto? Un candidato, en mi opinión, que está más cercano a, que va a permitir que nosotros podamos predicar libremente del Evangelio, que va a buscar justicia y los principios que encontramos en la palabra de Dios, y el que más se acerca a eso generalmente va a ser el candidato por el cual voy a votar en ese sentido. Entonces, claro, otros llegarán a otras conclusiones, pero eso por lo menos es mi visión, ¿no? Obviamente, si alguien no quiere votar, por ejemplo, está libre de no hacerlo. Pero si va a votar, ¿cómo va a ir a votar por un candidato que odia a Dios y quiere destruir la iglesia de Cristo? O sea, eso nunca lo voy a entender. Entonces, esos son algunos puntos de considerar. Bueno, el hermano Felipe King dice, mi pregunta es, si un ladrón quiere invadir mi propiedad privada, ¿puede usar un arma de fuego para disuadir a tal persona? Yo siendo cristiano, Cass hace algunos años promueve como legítimo, pero ¿es legítimo para nosotros como cristianos? Sí, el derecho en ese sentido, de la defensa, de la legítima defensa, es correcto, es bíblico. De hecho, la ley de Dios establece, por ejemplo, que si un ladrón entra en tu casa y está de noche, está oscuro, y tú lo matas, tú no eres responsable de su sangre. Pero si llega de día y lo matas, ahí tú eres responsable por su sangre. ¿Y cuál es la diferenciación que hace ahí la ley de Dios? Es justamente que en el caso donde está de noche, tú no sabes lo que viene a hacer. Entonces, si tú lo terminas matando, el ladrón no tiene por qué estar ahí a las 4 de la mañana y es su propia culpa que murió. En cambio, si es de día y no sé, se va a robar una gallina, obviamente que se robe una gallina no necesariamente merece la muerte. Pero sí, totalmente, la ley de Dios, la palabra de Dios defiende ese derecho. La confesión de fe de Westminster también defiende ese derecho y otras confesiones de fe también lo... Entonces, históricamente sí, el cristianismo siempre ha creído en ese derecho a defenderse y a defender tu familia y hasta cierto punto defender tu propiedad. Eh, y ese tema de las armas, obviamente, es simplemente una parte de eso. O sea, si yo tengo derecho a defenderme, entonces tengo derecho también a tener la herramienta precisa para esa defensa, ¿cierto? Y si la arma más, o la herramienta más apropiada es una pistola, debería tener una pistola. Eso es algo, y es muy interesante porque en Estados Unidos, que fue una nación fundada en bastantes principios cristianos, la segunda enmienda de la Constitución establece ese derecho de estar armado y de defenderse como ciudadano. Entonces es un punto importante, es un punto que no deberíamos ceder en un tema de valores cristianos. Y aquí, y creo que es un punto que es una piedra de tropiezo para muchos hermanos, porque simplemente no han sido discipulados en considerar alguno de esos puntos en ese sentido.
Entonces, sí, ¿no? El derecho a la propiedad, el derecho a defender a tu familia y todo eso son aspectos fundamentales que vemos históricamente en el cristianismo. Sí han habido, por ejemplo, los anabautistas, algunos grupos así que fueron pacifistas y todo lo demás, pero la gran mayoría de todos los cristianos pues, de todas las corrientes históricamente han defendido estas cosas. Entonces es importante considerarlo también. Y también porque es parte de amar a tu prójimo. Porque algunos dicen, bueno, ¿cómo va a ser amar a mi prójimo, no sé, quitarle la vida a una persona? Bueno, ¿qué pasa si esa persona le está atacando a un tercero? ¿Qué pasa si esa persona está violentando y haciendo ciertas cosas? Tú finalmente no puedes escoger amar más el victimario que una víctima en esa situación. O sea, si llegas y una persona está atacando y violentamente a otra persona, tú tienes un deber moral de hacer lo que tú puedes para detener eso, ¿cierto? Y si eso involucra detener a esa persona de manera permanente, no es el resultado deseado, pero es algo que lamentablemente ocurre en algunas situaciones. Entonces, sí, el principio de la defensa personal es algo que lamentablemente muchos han ignorado. Entonces, cuando empezamos a cuadrar todo esto y cuando empezamos a considerar todos estos puntos, todas las cosas que muchos creían que era anticristiano, como el derecho a defenderse, el derecho de la propiedad, el derecho de bajar impuestos y todas estas cosas, terminan siendo principios cristianos. Entonces, por esa razón, hermanos, es muy importante que sigamos considerando estos temas, sigamos profundizando en estos principios bíblicos. Y les menciono, ¿cierto?, que dejé en, en el comentario de esta publicación un libro de recomendado, ¿cierto?, sobre una visión de economía bíblica, un libro de Gary North donde él presenta principios bíblicos en cuanto a la economía y la política. Les recomiendo leer eso, hermanos, en estos tiempos especialmente. Como mencioné, cuando tantos en la iglesia han tergiversado estos temas, cuando tantos están actuando como si la única manera de amar al pobre es por medio de suscribir a estas ideologías revolucionarias y usar el Estado para redistribuir riquezas, necesitamos responder a esas personas de una manera clara y bíblica. Y bueno, el trabajo de Gary North en ese libro y en muchos otros es un muy buen lugar para empezar. Ok, hermanos, muchas gracias por estar conmigo en este tiempo. Espero que haya sido de edificación. Y bueno, ya estando de vuelta, estuve de vacaciones la semana pasada, ¿cierto? En el sur, en la casa de mi suegro. Pero ya de vuelta en casa voy a intentar seguir haciendo estos videos de manera regular, ¿cierto? Quizás hay varios temas que no toqué y quizás podríamos hablar en otra ocasión. Así que muchas gracias por seguir la transmisión. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio de Esperanza en lo Invisible.